Faro de Lenguas. Tu magazine de idiomas. Hola, muy buenas, bienvenidos a la sección de A3. Estrenamos el mes de mayo, es primavera, bonitas flores. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal la primavera por Colombia? Hola Francisco, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues aquí en Colombia decimos en abril lluvias mil, así que está lloviendo mucho. Bueno, hoy vamos a empezar con nuestro tema. Que bueno, nuestro tema del podcast es las profesiones, el mundo del trabajo, y qué mejor excusa que presentar a nuestros oyentes cómo redactar una carta de presentación. Carta de presentación en inglés se dice cover letter. Por lo tanto, vamos a empezar la sección. Claro, Francisco, y de hecho ahora está la convocatoria abierta del DELE del Instituto Cervantes, que como sabemos es la prueba más importante de español como lengua extranjera, y hemos pensado que te ayudará el tema de cómo redactar una carta de presentación, porque es el ejercicio más importante por excelencia de expresión escrita en español para este examen. Claro, la estructura de una carta de presentación pues debe cumplir unos requisitos mínimos que debes de tener en cuenta cuando prepares este ejercicio. Por ejemplo, debes explicar en las primeras líneas por qué estás enviando tu currículum vitae. Debes escribir cómo te enteraste del puesto de trabajo vacante o de la empresa, por la prensa, porque te lo ha dicho un amigo o cualquier razón que creas que es importante indicar en tu carta de presentación. También debes convencer a la persona que lee tu currículum, porque eres el candidato ideal. Debes llamar la atención sobre aspectos tuyos que tengas fuertes, ¿no? Que sean relevantes para el puesto de trabajo al que quieres aspirar, como formación, trabajos que has hecho y que guarde relación con esa posición, prácticas que hayas hecho, idiomas que hables y escribas bien. Lo más importante es reflejar tu personalidad, qué te motiva para aspirar a ese trabajo, tu actitud, tu entusiasmo hacia ese puesto de trabajo. También hay que complementar alguna información adicional que se solicite en el anuncio y que a lo mejor no hayas cubierto en tu currículum vitae, como tu disponibilidad, el expediente académico o los títulos académicos que tengas. Así es, y este formato de esta carta está compuesto por 3 o 4 párrafos. Es muy importante que no sea muy larga porque cansa mucho al lector y además porque no toda la información que vas a escribir ahí va a ser relevante para la persona que va a ser quien te pueda dar el trabajo, por lo menos un jefe de recursos humanos que la vaya a leer. Lo primero muy importante es la introducción. El primer párrafo de la carta es el más importante porque pues anima a que el lector siga leyendo. Entonces hay que explicar el motivo de la carta. Por ejemplo, por medio de la presente, le escribo para solicitud de vacante, etcétera, etcétera, que hay un asunto antes. Lo segundo es que hay que ofrecer una información precisa. ¿Cómo sabemos cuáles son las necesidades de la compañía y cómo yo puedo solventar esas necesidades? Y lo tercero es cautivar al lector. Cautivarlo de manera de que mostremos cuán entusiastas estamos al aspirar a ese puesto y sobre todo la utilidad de nuestras habilidades con respecto a lo que necesita esa empresa en ese momento. Por supuesto, si hay alguna referencia de alguna otra persona, hay que citarlo en este párrafo, así como una referencia al currículum vitae o a la hoja de vida para mayor facilidad
de referencia frente a quien nos está contactando. Ya cuando iniciamos el segundo párrafo, debemos explicar por qué quieres trabajar para esa compañía, por qué estás cualificado para ese puesto. No menciones competencias que no apliquen al cargo específico que estás buscando. Es decir, tienes que adaptar tu experiencia a las características de esa posición. Este es el párrafo dentro de la estructura de la carta que utilizas para venderte a ti mismo y además pues, le dejas ver que esta no es una carta genérica. No hagas esta sección muy larga, solo da información que sea importante y que guarde relación con el cargo y que no aparezca necesariamente. Bien, el tercer párrafo es ¿qué puedo aportar a la empresa? ¿Por qué estoy interesado en trabajar ahí o en ese sector? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ser útil para esa empresa? Para eso debo hacer una referencia muy breve frente a uno o dos éxitos o logros destacados en ese sector o en experiencia previa que sean útiles para el jefe de recursos humanos tener una gran referencia frente a las mayores habilidades. Y sobre todo que hay que estar familiarizado con la compañía o con el sector. Muchas veces cuando nos anticipamos a una entrevista de trabajo, lo primero que ellos preguntan es ¿qué sabes de la compañía? Entonces en este párrafo hay que destacar qué es lo que nosotros sabemos sobre esa compañía o sobre ese sector en particular con base en este caso de éxito. Una vez que ya tengas el borrador de tu carta de presentación, repasa varias veces tu escrito y pues debes verificar que la dirección de la empresa corresponde con la empresa. Te sorprenderá que muchas veces se cometen este tipo de errores, sobre todo cuando se hace una carta genérica por sector o porque se reescribe sobre otra carta. El nombre de la persona es el correcto, no tiene errores ortográficos ni está mal escrito. Y por último, la fecha corresponde al día del envío. Cuando realizas esto a través de correo electrónico, pues todo es más sencillo. No necesitas poner los datos de la empresa porque ya va incluidos en la dirección de correo electrónico, ni tú tampoco debes escribir la tuya. Por lo tanto, solo te basas en los pasos que hemos mencionado anteriormente, en el primer saludo, primer párrafo, segundo párrafo y despedida. Y finalmente vamos a hacer una despedida muy breve diciendo agradezco su tiempo, un cordial saludo y abajo nuestra firma con nuestros datos principales. Si quieres ver un modelo de carta de presentación, puedes apreciarlo en nuestro blog www.farospanishpodcast.wordpress.com. Y si necesitas ayuda de alguno de los 3 profesores que estamos a cargo de Faro Spanish Podcast, puedes escribirnos al formulario de contacto del blog y con mucho gusto te respondemos en la mayor brevedad. Bueno, pues estamos ya casi a punto de terminar y Félix, ¿qué has preparado en la lengua melódica? Bien, Francisco, para este mes he preparado una canción bien especial de Café Tacuba de los años 90 que se llama Trópico de Cáncer. Y Trópico de Cáncer tiene que ver mucho con el daño que hacemos ahora a la naturaleza a partir de la historia de un ingeniero de petróleos que está en este dilema moral si quedarse o no en su trabajo. Va a ser muy interesante frente a la cuestión profesional. Y Francisco, ¿qué tendremos en tu sección para este mes? Bueno, pues yo voy a contar la historia de oficios como el carpintero, que bueno, desde en textos como la Biblia podemos ver que el Padre Jesús era carpintero, por ejemplo, y otros oficios y muchas cosas más. Y Gisela, en Variedades con Gise, ha preparado una entrevista a un español que se llama Fernando y nos cuenta pues por qué decidió vivir en Colombia, qué hace, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a dar paso a Gise con su sección Variedades con Gise. Variedades con Gise. Hola a todos, saludos mundiales y bienvenidos a Variedades con Gise.
la sección donde tienen la oportunidad de aprender todo lo relacionado con la cultura colombiana. En esta ocasión les tengo la primera parte sobre un reportaje que estoy haciendo que se llama Inmigrantes en Bogotá, Colombia. En esta primera parte tengo como invitado a Fernando, quien nos va a hablar sobre su experiencia en la ciudad, por qué decidió venir a Colombia, cuánto tiempo tiene viviendo aquí, cuál es su trabajo acá, en qué ha trabajado en Colombia, qué le gusta de Bogotá, qué recomienda de la ciudad y por último, cuánto tiempo más planea vivir aquí. Bueno, empecemos. Hola, mi nombre es Fernando, soy de nacionalidad española y decidí venir a Bogotá la primera vez por mi trabajo para ayuda humanitaria en el 2004. Estuve un año en el Putumayo, en la selva, y la verdad que me gustó muchísimo. Y desde el 2004 hasta hoy en día regresé todos los años, unas veces de vacaciones, otras veces a trabajar de nuevo, como en el 2012. Y a partir del 2012 es donde conocí a la que hoy es mi esposa, y en el 2014 ya vivo aquí con ella. Este ya es mi país y donde tengo mi casa y desde donde trabajo. Mi trabajo es ayuda humanitaria internacional, me dedico a eso. He estado en muchos países del mundo, en África, en Asia, en Latinoamérica, y he trabajado mucho también en Colombia, la última vez en La Guajira, por toda la emergencia con todo la crisis venezolana. Y bueno, ya terminé el contrato, etcétera, etcétera, y estoy en Bogotá de nuevo. ¿Qué es lo que me gusta de Bogotá? Bogotá es una ciudad muy grande, tiene de todo, teatros, cines, tiene realmente lo que quieras, como cualquier otra ciudad desarrollada. Y lo que no me gusta es la infraestructura. Creo que es una ciudad demasiado grande, tiene demasiada gente y se ha quedado la infraestructura muy pequeña para todas las personas que vivimos aquí, que yo creo que son unas 10 millones o por ahí, ¿no? Entonces el Transmilenio es un desastre. Y luego también pues la seguridad, hay que tener cuidado, pero con todo es una ciudad que me gusta, Bogotá, y no me puedo quejar de ella. Es una ciudad, pues es donde vivo, donde ahora está mi familia, y no puedo hablar mal de ella. Bogotá se la recomiendo a otras personas del mundo. Bueno, pues no como primera opción, ¿no? Si tenemos en consideración Colombia, pues recomiendo más otras ciudades y sobre todo la zona rural de Colombia, tanto en el altiplano como en la selva, como en el norte, el desierto, las zonas del Caribe, del Pacífico. Entonces es un gran país, se lo recomiendo a todo el mundo. Y realmente si vienes del extranjero, vienes de Londres, vienes de Madrid, vienes de París, pues en Bogotá vas a ver lo mismo que ves en tus ciudades, con un poco más de tráfico, pero mi recomendación es que te vayas al campo, y que te integres y te relaciones con los lugareños en las zonas rurales, ¿eh? Muchas gracias, adiós. Bueno, ese fue Fernando hablándonos de sus experiencias en Colombia. Esta es la primera parte de varias sobre inmigrantes en Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Saludos mundiales y gracias por escuchar Variedades con Gise. Variedades con Gise. Welcome to Faro de Lenguas magazine and learn Spanish.
de Historia. Hoy tenemos como tema principal los oficios. Y aquí, en la sección de Notas de Historia, te vamos a hablar de los oficios más antiguos de la humanidad. ¿Quién no ha oído la palabra espía o la palabra espionaje? Según la Biblia, el profeta Eliseo trabajó para el servicio de inteligencia hebreo, claro, utilizando los vestigios de la tecnología que existían en el momento. Era quien le decía al ejército judío lo que pasaba en los aposentos del rey de Siria, con lo que podían desbaratar los planes del enemigo. Hoy en día, tomar un vaso de agua está al alcance de la mano. Sin embargo, hace unos cuantos años, incluso siglos anteriores, existía la figura del aguador. Era un oficio muy común antes de que existiera lo que hoy conocemos como el suministro de agua corriente. Los aguadores cargaban media docena de cántaros de barro con agua y los llevaban allá a donde fuera necesario y cobraban una tarifa por la cantidad de agua suministrada. La base de las culturas antiguas era el trueque, una forma de intercambiar los productos que no tenían en sus comunidades por los que otras no tenían. La necesidad estaba fundamentada en el comer y luego el vestir. De ahí surgió también la aparición de las monedas y los billetes con los comerciantes. Otro de los oficios que tienen ya su antigüedad es la profesión de maestro o profesor. Hace más de 2000 millones de años, un individuo comenzó a dirigir el aprendizaje por imitación de otros miembros de su especie, con lo cual desarrollaron una técnica de tallado de piedra que requirió que alguien le enseñara la técnica a sus compañeros, y así surgió el primer profesor. El pregonero es otro de los oficios antiguos que hoy en día ya no existen. Suele ir acompañado de un instrumento musical que se llama corneta. Se llama así porque tiene forma de cuerno, y soplando este instrumento anunciaba su llegada por ciudades y pueblos. Se acercaba el pregonero a comunicar las noticias que más importaban a la sociedad de un lugar determinado en otras ciudades. Su origen se remonta al Imperio Romano, que durante siglos manejó la publicidad de manera muy eficiente. La existencia del barbero se conoce desde las antiguas Grecia y Roma, donde las barberías no solo eran eso, sino que eran una especie de foros públicos en los cuales los ciudadanos ejercían sus comentarios y participaban sobre la vida pública. El carpintero, conocido también como uno de los oficios más nobles, es una disciplina que solía transmitirse de maestro a aprendiz. Las referencias de este oficio van desde José, padre de Jesús, hasta un muy mexicano Pepe el Toro. El verdugo siempre ha sido el oficio menos honroso de la humanidad. Durante las guerras que se sostenían para ganar territorio en los imperios antiguos, era necesario obtener información e infligir dolor a los contrarios para ganar las batallas. Se sabe que había personas destinadas a los fines de tortura, verdugos, para conseguir datos. La Biblia hace referencia a este oficio, el oficio de agricultor, cuando señala que Adán, tras ser expulsado del paraíso, se decidió a labrar la tierra por orden de Dios. Esta era la forma en que los habitantes de una comunidad comenzaron a producir para después intercambiar
por otros productos. Esperamos que os haya gustado esta pequeña historia de los oficios. Para el mes que viene vamos a dedicar este espacio de Faro de Lenguas Magazine para hablar sobre las nuevas tecnologías, o al menos su historia. La lengua melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica. Este es un espacio donde vas a aprender sobre cultura latinoamericana en español, apreciando sus más hermosas canciones. En este mes de las profesiones en nuestro podcast, hablaremos de una en particular, la ingeniería. ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué obras de ingeniería admiras especialmente? La discusión sobre el impacto de su labor aparece en una interesante canción de Café Tacuba, banda mexicana que lanzó Trópico de Cáncer en su álbum Re en 1994. Te recomendamos escuchar la canción completa antes de escuchar este programa y anotar las expresiones que entiendes. De esa manera, puedes entender mejor el tema de la melodía. Después de reproducir cada fragmento de la canción en este programa, pausa tu reproductor de audio para reflexionar en su contenido. Luego escucha para responder qué dice la canción en cada uno. Comenzamos con el título Trópico de Cáncer. ¿Qué significa? ¿De qué se va a tratar la canción? Escucha la primera parte para ver si te da más pistas. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad. De este fragmento sabemos dos cosas muy importantes. Uno, que Salvador es un ingeniero quien se va de su compañía. Y dos, que la ingeniería es el puente entre el salvajismo y el modernismo. Esta dicotomía entre el indio y el progreso es muy común al referirse al urbanismo como sinónimo de progreso. Ser gente, la salvación del indígena y el campesino. Aún hay mucho verde para ser civilizado. Seguimos con la voz de los ingenieros en esta segunda parte. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. De nuevo, el avance de la civilización es una prioridad para los ingenieros. ¿Qué gente lo dice? La oposición es una lista de ecologistas e indigenistas, igualando al humanista con alguien retrógrado. Todo quien va en contra de estos proyectos urbanísticos va en retroceso del progreso. Tiene un pensamiento anticuado. En la tercera parte, Salvador responde. Humanistas hay mis ingenieros, civiles y asociados. No crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por
Salvador el ingeniero da una respuesta directa a sus colegas civiles y asociados. Es hora de los espacios sin cemento. Probablemente para preservar los bosques y las selvas, las tierras de los campesinos e indígenas. Salvador siente que la ingeniería en realidad destruye cuando construye. ¿Crees que un ingeniero puede construir sin destruir? En este último fragmento, Salvador sigue diciendo: Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Ahora sabemos otro detalle. Salvador también trabaja con petróleo, un recurso aún muy importante en la industrialización del mundo. Su pensamiento es contundente. Creo que los humanos no necesitamos más hidrocarburos. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Es posible ya no depender del petróleo para seguir destruyendo los recursos naturales del planeta? Finalmente, trata de responder esta pregunta. ¿Qué es el Trópico de Cáncer y con qué se relaciona con la letra de la canción? Discute con tus compañeros de clase o con un amigo hispanohablante para una interesante conversación al respecto. If you like this program, you can find us on iVoox, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FARODELENGUAS Magazine. As well, visit us at our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el mes que viene. La lengua melódica.